Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol, a un sicómoro, para verle, porque había de pasar por allí. Cuando llegó Jesús a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y la recibió con gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. El apóstol Pablo, en su primer viaje que él hizo, aproximadamente 5,000 kilómetros andando, dando una vuelta por las ciudades de lo que hoy conocemos como Turquía, predicando el Evangelio de la gracia, él llegó a un lugar que se llamaba Galacia, que luego nosotros tenemos una carta, la carta a los Gálatas. Todas las cartas que el apóstol Pablo ha escrito, por ejemplo, la carta a los Corintios es a una ciudad, o la carta a Éfesos es una ciudad, a Colosé es una ciudad. Luego escribió cartas a personas, a Timoteo, a Titus, Filemón. Y hay una carta del apóstol Pablo que le escribió a una región completa. Era la región de Galacia, que era una provincia en lo que hoy conocemos como Turquía. Antiguamente le llamaban Asia Menor. La razón de esa carta fue que vino al oído del apóstol Pablo que gente había llegado a esas iglesias y habían intentado de mezclar la gracia con la ley de Moisés, con las costumbres de los judíos. Y el apóstol Pablo escribió esta carta a los Gálatas. La razón de esta carta fue para traerle a memoria que todos allí en aquella región no fueron salvos por guardar la ley, por conocer la ley, sino por haber tenido un encuentro con Jesucristo, el Hijo de Dios, a través de su gracia. Él dice en Gálatas 1, versículo 6, «Estoy maravillado que tan pronto os habéis alejado de aquel que os llamó por la gracia de Jesucristo, para seguirle a un evangelio diferente». Esta palabra diferente, en griego, significa otra de otro género. No que hay otro evangelio, dice, sino que algunos os perturban, os quieren hacer confusos. Así muchos de nosotros cristianos, que por la gracia de Jesucristo vinimos al Señor Jesucristo, al reino de Dios, luego entra un poco de confusión porque intentamos mezclar, como dice el Señor,
vino nuevo tiene que meterse en odres nuevos. Cuando el Señor Jesucristo, en Lucas capítulo 5, dice la Biblia, que vinieron los fariseos, vinieron sus discípulos, y dijeron, ¿por qué nosotros ayunamos y ayunan los discípulos de Juan tantas veces, pero los tuyos no, ellos comen y beben? Y Jesucristo le dijo, ¿no habéis dado cuenta que el esposo está cerca y que la boda ya está cerca del Cordero? Vendrán días donde el esposo les será quitado. Entonces en aquellos días ayunarán. Y Jesucristo dijo, pero déjame explicaros una cosa. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo. Tienes que saber que en el Antiguo Testamento la justicia de Dios es comparada con un vestido. El vestido en el Antiguo Testamento es un símbolo para la justicia. Y el Señor dice, nadie coge algo de un vestido nuevo, corta un trocito, porque en el vestido viejo hay una ruptura. Dice en el Evangelio de Lucas, dice, porque no armoniza con el viejo. Pero si leemos en Mateo y en Marcos, dice que la ruptura se hace peor. Cuando intentas mezclar lo viejo con lo nuevo, ese roce, ese agujero, ese daño, esa herida, esa ruptura, esa pregunta, esa duda, se hace peor. Tú y yo como cristiano, o vivimos bajo la vestidura nueva de la gracia, o tenemos esa vestidura vieja, como dice la Biblia en el profeta Isaías. Vuestra justicia, no los pecados, él dice, vuestra justicia son como trapos viejos. Imagínate. No tu pecado, sino tu intento de ser religioso. Y sabes, querido oyente, mire, nosotros necesitamos la justicia de Dios. Jesucristo dijo en Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, no la tuya. Su justicia, no la de una religión, la justicia de Dios. La justicia de Dios, ¿qué es eso, la justicia de Dios? La justicia de Dios es que Dios el Padre te regala su justicia para que tú delante de Él tengas el acceso, tengas la naturaleza, tengas la relación, tengas la cercanía para poder vivir con Él. En el Antiguo Testamento, aquel hombre de fe, Abraham, la Biblia dice que Abraham le creyó a Dios y le fue contado como justicia, no como santidad, sino como justicia. Justicia. La justicia es muy importante. ¿Por qué? Porque si tienes la justicia de Dios, eres inmune contra toda acusación diabólica. Como dice Romanos 8, ¿quién es el que quiere condenar? Si es Dios el que justifica. ¿Quién te va a condenar si es Dios el que te justifica? Por eso, tú y yo tenemos la justicia de Dios. ¿Por qué? ¿Porque tú y yo no lo hemos ganado? No. La justicia de Dios es la herramienta por la cual la gracia de Dios actúa. Cuando leemos en Romanos capítulo 5, podemos leer a partir del versículo 15, pero especialmente Romanos 5, versículo 21, dice, para que la gracia reine por la justicia,
La gracia de Jesucristo, el deseo de Dios el Padre de acercarnos. Y mire, querido oyente, mirad, por favor, no te dejes engañar. No existe ninguna religión, ninguna secta, ninguna religión, ninguna filosofía puede arreglar ese daño, puede cerrar ese abismo que hay entre ti y Dios el Eterno. Y déjame explicarte. Solo existe un Dios. No existen muchos dioses. Solo existe un Dios. Es un Dios. Como dice la Biblia. Israel, acuérdate de tu Dios. Solo existe un Dios. Y Dios es uno. Shema Yisrael. Adonai Eloheinu, Adonai Echad. ¿Por qué hay necesidad de decir que Dios es uno si Dios solo es uno? Es uno en su substancia. Nosotros creemos en Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Es importante saber esto como cristiano. Quiero que sepas que el Padre no es el Hijo no es el Padre no es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo no es el Hijo. Es Dios en uno, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es una substancia, como dice el credo, una substancia. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Son tres personas de la misma substancia. Así entonces lo tienes que imaginar. Y tú y yo creemos en Dios el Padre. Dios es uno. Solo existe un Dios. Un Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La fe en Jesucristo comprende las cosas. Lo que la mente no comprende, la fe sí lo comprende. Y entre Dios el Padre y nosotros ser humano, hicimos un abismo profundo, muy profundo, tan ancho, que nadie de nosotros pudo construir un puente para llegar hacia Dios el Padre. Fue Él el que provocó ese puente. Jesucristo es el Pontifex, el verdadero Pontifex. Él hizo el puente. El nacimiento de Jesucristo dejó venir un puente de Dios el Padre hacia nosotros. Fue primero el Padre que a través de Jesucristo se acercó a nosotros. Ese acto, ese amor, ese cariño es un acto de la gracia de Dios. Jamás una religión te puede acercar a Dios. Toda religión te acusa, toda religión te enseña tu fracaso, toda religión te enseña que no lo has conseguido. Y porque ninguna religión nos pudo acercar a Dios, el Padre, Dios el Padre envió a su Hijo Jesucristo. Y Jesucristo, Él se convirtió en ese puente, en ese camino, en esa puerta. Y la forma como Jesucristo, para acercarnos a Dios, había primero que arreglar un problema, que era la justicia. Porque dice la Biblia, en Romanos 5, ahora pues justificados por la fe. Y segunda carta de Corintios 5, versículo 21 dice, aquel que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado, para que nosotros fuésemos, atención, no dice santidad, no dice vida perfecta, sino justicia. ¿Sabías que Abraham, detrás de haber recibido el testimonio
y la confirmación que era justo delante de Dios, ¿sabes que él mintió? ¿Sabes que unas cuantas veces la embarró detrás de eso? ¿Por qué? Porque la justicia que Dios te regala, sí, provoca la santidad, claro, te lleva a la santidad, sin duda, te enseña el camino, la luz, a la santidad, claro, pero Dios el Padre primero nos justifica y nos santifica para que luego tú vivas en santidad. No es que tú y yo vivimos primero en santidad y luego recibimos la justicia. Ha venido gente, me ha dicho, pastor, usted predica mucho de la gracia, pero sin santidad nadie verá a Dios. Y yo le he dicho, ¿así? ¿Y cómo has conseguido tú la santidad? Narices, cuéntame, ¿cómo la has conseguido? Querido oyente, mire, si tú eres cristiano, quiero decirte una cosa, y tú lo sabes muy bien, que todos los días tú pecas. Y no una, sino varias veces. Pecas pensando, pecas hablando y pecas juzgando. Y pecas fallando. Pero Dios el Padre, Él lo sabía. Por eso, Él te dio la justicia ahora. Él te hizo justo. No por tus obras, sino por la gracia de Jesucristo. Fue la gracia, el regalo. Esa palabra, la gracia, en griego, charis, de ahí viene la palabra ser una persona carismática, el carisma. Pero de ahí viene la palabra charis, que significa el regalo. Y en ese regalo que Dios nos hace, Él nos hace justo, Él nos perdona, Él nos santifica, Él nos transforma. Y cuando el apóstol Pablo, que había iniciado y dado vida a muchas iglesias, de repente oye que allí en Galacia se habían mezclado personas que decían, no, la gracia no es bastante. También hay que guardar los mandamientos de Moisés. Querido oyente, si la gracia no es bastante, tú y yo no estamos salvados. Pero ¿qué le dijo Jesucristo en segunda carta de Corintios 12, versículo 9 al apóstol Pablo? Mi gracia es todo lo que necesitas, mi gracia es suficiente. Si usted y yo vivimos bajo la gracia de Jesucristo, vivimos bajo el perdón continuo. Y nosotros somos justos por la gracia de Jesucristo. Por eso, la carta de los Gálatas nos llama hijos de Abraham. Porque, como el apóstol Pablo muy bien explica en la carta de los Gálatas, Abraham, entre comillas, tenía dos hijos, Ismael e Isaac, pero de dos mujeres diferentes. Y es interesante que cuando el Señor le dice a Abraham que sacrifique a su hijo, dice que coja a su hijo, a su único hijo. Ismael era el primogénito que nació, pero no era bajo la promesa. Por eso Ismael no era el primogénito, aunque nació primero, pero delante del ojo de Dios era Isaac. Luego, el hijo de Isaac, que tuvo dos hijos, uno se llamaba Esaú
y de otro se llamaba Jacob. Tampoco Jacob era el primogénito, pero sí se llevó la bendición. ¿Por qué? Porque una persona con fe, y sin fe es imposible agradar a Dios, dice Hebreos 11, versículo 6. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque esa justicia y la salvación no se recibe por obras, sino por fe, que luego sí provoca obras, ya es otra cosa. Y la Biblia dice que Jesucristo, el Hijo de Dios, Él nos transmite por la gracia esa justicia. Por la gracia de Jesucristo nos convertimos en hijos de Abraham, que al mismo momento significa ser hijos de Dios. No conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, a la promesa. En el Antiguo Testamento hay un versículo en el profeta Zacarías que dice: el que os toca a vosotros, toca a la niña del ojo de Dios. Os confieso una cosa, que tuve un poco de dificultades con este versículo. Porque yo me dije, si el pueblo de Israel es la niña del ojo de Dios, entonces ¿quién somos nosotros? Y el Señor tocó mi corazón y me dijo: ¿sabes? Tengo dos ojos. El pueblo de Israel fue elegido por el Padre, pero a nosotros fue Jesucristo quien nos eligió. Juan 15, versículo 16. Vosotros no me habéis elegido a mí, yo os elegí a vosotros. Tienes que saber una cosa, querido oyente, mira. Ten cuidado con tu crítica y tu odio a los judíos. Ten mucho cuidado. Te digo por qué. Porque Dios el Padre, Él ha elegido a Israel. Pero Dios el Hijo, Él nos eligió a nosotros. Ni ellos son mejores que nosotros, ni nosotros somos mejores que ellos. Lo tenemos mejor, sí. Lo tenemos mejor, absoluto. Porque ellos viven bajo la ley, la demanda de la justicia. Nosotros vivimos bajo el regalo de la justicia, que es la gracia. Y solo a dos personas Jesucristo le dijo: hijo de Abraham, y le dijo: hija de Abraham. Lo podemos leer cuando dice la Biblia que Jesucristo un día entró a una sinagoga y allí había una mujer encorvada. Y dice la Biblia que Jesucristo le dijo: esta hija de Abraham. Lucas 13. Interesante. Hija de Abraham. Pero en Lucas 19, Jesucristo entra a la casa de Zaqueo. Y os confieso una cosa, me ha impactado todo este texto. Yo digo ¿por qué? Porque fue el silencio de Jesucristo que le trajo el arrepentimiento a Zaqueo. Me explico. Jesucristo entra a Jericó y dice la Biblia que en Jericó Jesucristo sanó a dos ciegos. Ellos clamaron a voz alta: Jesús, Bar David, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Jesucristo le preguntó en Mateo 9: ¿qué queréis que os haga? Señor, queremos ver. Y él dijo: ¿vosotros creéis que yo puedo? Y ellos dijeron: sí, Señor. Y Jesucristo le dijo: conforme a vuestra fe os suceda. Conforme a tu fe vives, conforme a tu fe recibes. Pregunta, querido oyente, ¿qué fe tienes?
¿Tienes una fe como una cultura o como una revelación? ¿Tienes una fe mental o tienes una fe que el Espíritu Santo, de espíritu a espíritu, te ha revelado? La verdadera fe tiene poder para cambiar las cosas. Y también en Jericó sucedieron muchos milagros. El Señor pasa por Jericó y había un hombre que cobraba los impuestos. Esas personas, llamados publicanos antiguamente, no eran muy amados en el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque los romanos, que en aquel momento ocupaban Israel, ellos, para recaudar los impuestos, se dieron cuenta con el tiempo que no había mejor persona que hacerlo que judíos. Un judío que ellos se ponían a disposición del Imperio Romano. Por eso, los judíos que trabajaban como recaudadores de impuestos, el pueblo judío los odiaba. ¿Por qué? No solo porque recaudaban los impuestos, sino porque también le cobraban al pueblo más de lo necesario. El pueblo los odiaba tanto que no quería ni pronunciar su nombre, que no quería ni tener contacto con ellos, porque para ellos, los publicanos, los recaudadores de impuestos, eran personas impias, como si tuvieran lepra. Y estos judíos que trabajaban para el Imperio Romano también eran menospreciados por los romanos, porque en ambos ojos, de los romanos y de los judíos, eran personas que no se les podía confiar. Y Jesucristo entra a Jericó, y este hombre pequeño de estatura, Zaqueo, esa palabra Zaqueo, que proviene del hebreo tzakaj, que significa uno de sus, depende cómo lo pronuncias, significa Dios se ha acordado, o también el limpio de corazón o el inocente. Y Jesucristo entra a Jericó, y este hombre, que era pequeño de estatura, él sabía más o menos por dónde Jesucristo tenía que pasar, y corriendo delante subió a un árbol, a un sicómoro, para verle. Él había huido de lo que Jesucristo había hecho. Había sanado a ciegos, había hecho milagros, era impresionante. Y dice la Biblia que cuando Jesucristo llegó a aquel lugar, miró hacia arriba. Jesucristo miró hacia arriba. Tienes que leer en los 4 evangelios. Te recomiendo que leas y busques todas las veces que Jesucristo alzó la vista. Cuando le trajeron los 5 panes, los 2 peces, alzó la vista. Cuando en Marcos 7 sanó a una persona que no podía hablar, alzó la vista. Cuando regresaron los discípulos echando fuera los demonios, Jesucristo alzó la vista para darle a Dios el Padre las gracias. Y cuando en Juan 17, en la última noche, Jesucristo alzó la vista. Gente depresiva siempre mira para abajo. Gente con expectativa siempre mira para arriba, como dice el Salmo: alzo mis ojos hacia los montes. Querido oyente, de todo corazón, no tema el futuro. No tema. No tema. Las noticias de este mundo
están escritos en el suelo. Pero las noticias de Dios, como dice el Salmo 119, 89, está escrito en el cielo. En eternidad, en los cielos, está escrita tu palabra. Alza tus ojos hacia los cielos. ¿De dónde vendrá mi ayuda? Tu ayuda, querido oyente, vendrá del Señor. Querido oyente, alza tus ojos. ¿Sabes por qué? Oye lo que dice el profeta Isaías capítulo 3, versículo 10. Dile al justo, no el justo por su religión, no el justo por sus propias obras, sino aquel que cree en aquel que justifica, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Dile al justo que le irá bien. Querido oyente, mire, de todo corazón, le va a ir bien. Confíeme, le va a ir bien. El futuro que nos espera. Pero pastor, la Biblia dice que el mundo dejará de existir. Sí, tienes razón. Pero, para. Aún eso, a donde tú estés, está la bendición del Señor. Si tú confías en el Señor, si tú vives con el Señor, yo no digo que no vas a pasar guerras, ataques, tiempos difíciles. No. Es normal. En el mundo tendréis aflicción. Nos dijo Jesucristo en Juan 16:33. Pero confiad, yo he vencido el mundo. Pero si tú alzas tus ojos hacia los montes, alza tus ojos. O como dice la Biblia en Salmo 143, alzo mi alma al Señor, alzo mi corazón, alza tus ojos hacia el Señor. Sube tu vista, mira hacia arriba, porque Santiago capítulo 1, versículo 17 dice que todo don perfecto, todo regalo, todas cosas buenas vienen de arriba. Lo bueno viene de arriba. Y Jesucristo, dice la Biblia, mirando hacia arriba, vio a Zaqueo. Y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario. Hoy es necesario que yo posee en tu casa. Si tú lees los 4 evangelios, te vas a dar cuenta que solo 2 veces dice era necesario. Una es en Juan capítulo 4, donde dice era necesario que pasara por Samaria. ¿Por qué? Porque iba a tener un encuentro con una mujer que era rechazada por los otros. Y ahora iba a tener un encuentro con un hombre que también era rechazado por los otros. Era necesario. Es necesario que yo posea en tu casa hoy. Y dice la Biblia que Zaqueo descendió prisa. Se dio prisa, pero rápido. ¿Sabes qué, querido oyente? Mire, si el reino de los cielos se te acerca, si las posibilidades de la vida se te acercan, tienes que ser rápido. El otro día y tienes que estar preparado para tus oportunidades. El otro día estuve oyendo también un poco la biografía de Montserrat Caballé, esta gran cantante de ópera. Y ella cuenta que ella tenía una amiga, cantante de ópera, y a la edad de 32 años, Montserrat Caballé, no sé si lo pronuncio bien en español, ella hablaba muy bien el alemán. Uy, una persona muy simpática, muy amable, Montserrat Caballé, muy amada en Alemania. Y a ella le encantaban todas las óperas, las obras de
Wagner, Richard Wagner. Y entonces ella cuenta que a la edad de 32 años, ella recibió una llamada de Nueva York, de otra cantante de ópera. Y le dijo, no puedo cantar. ¿No podías tú cantar para mí esta ópera? Y ella cuenta que rápidamente se hizo de camino y en el camino aprendió el texto, todo lo que tuvo que aprender y sin ninguna prueba, ella entró, hizo esa ópera, esa obra y eso le abrió la puerta hacia todo el mundo. ¿Sabes, querido oyente? En algún momento de tu vida viene la llamada de tu llamado. En algún momento tu llamado te va a llamar. La pregunta es si estás dispuesto para descubrir a lo que fuiste llamado. Y tienes que estar preparado. Y cuando tu llamado, el propósito de tu vida te llame, quiero darte una cosa, un consejo. Date prisa. Date prisa. No pierdas tu oportunidad. Porque muchas oportunidades en la vida solo vienen una única vez. Una única vez vienen esas oportunidades. La Biblia dice que Zaqueo quiso ver al Señor, pero la Biblia dice también que Jesucristo quería estar con Zaqueo. Bienaventurados los que tienen hambre de justicia, porque serán saciados por la gracia. Hoy es necesario que yo vaya a tu casa a comer y a estar allí. Y dice la Biblia, y Zaqueo rápidamente pegó un salto, descendió a prisa y le recibió con gozo. Tú te puedes imaginar ese hombre rechazado por todos. ¿Qué harías, querido oyente? ¿Qué harías tú si ahora mismo pasa Jesucristo al lado de tu vida? Dice, hoy es necesario que yo esté contigo. ¿Qué harías tú? ¿Tú seguirías en tu día a día soso, apático? No. Cuando la eternidad te llama, date prisa, porque no tienes toda eternidad de tiempo. Cuando la eternidad te llama, date prisa. Se dio prisa, bajó, recibió a Jesucristo con gozo. Pero como siempre, los envidiosos no pueden faltar. En toda obra de teatro, en toda historia de ser humano, los envidiosos van flotando por ahí, murmurando, diciendo que había entrado a posar en la casa de un hombre pecador. ¿Saqueó un pecador? ¿Y tú qué eres? Todos han pecado. Solo que gente religiosa critica mucho. Y ahora, oye, querido oyente, y ahora viene lo mejor, ladies and gentlemen. Ahora viene lo mejor, lo que a mí me ha dejado sin palabras, y es esto. ¿Sabías que la Biblia, el Nuevo Testamento, los 4 evangelios comentan que Jesucristo 9 veces estuvo comiendo en una casa? 9 veces. Pero ¿sabías que de las 9 veces, solo una vez, Él no dijo nada? Siempre Jesucristo que iba invitado a una casa, algo sucedía. Una mujer le ungió la cabeza con aceite, los pies, otro vino y cosas sucedían. Pero esta vez,
Es la única vez de las 9 veces que Jesucristo se sentó a la mesa y no dijo nada. Jesucristo no dice nada y dice la Biblia que Zaqueo se puso en pie y dijo: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes lo doy a los pobres. Querido oyente, por favor, acompáñame en este pensamiento. ¿Jesucristo le dijo a Zaqueo que hiciera esto? No. ¿Sabes qué? La gracia de Dios en su plenitud estaba presente en la casa de Zaqueo. ¿Y sabes qué, querido oyente? El sonido de la gracia, ¿sabe qué es? Es el silencio. Déjame explicar una cosa. El Señor en su gracia, en su amor, como dice el profeta Sofonías 3, versículo 17, Él dice: Él está en medio de ti y por amor a ti, Él se calla. Otra traducción dice: y Él te refrescará con su amor. El Señor te refresca con su amor. ¿Cómo? Su amor silencioso. Y mire, querido oyente, el sonido de la gracia es el silencio, es la paciencia. Verdadera gracia hay presente donde hay paciencia. La gracia del Señor, la gracia de Jesucristo, que según Hebreos capítulo 10, versículo 29, es el Espíritu de la gracia, el Espíritu Santo. El Señor en su amor está contigo. ¿Conoce todas tus faltas? Claro. ¿Pero te las dice? No. Por amor a ti se calla. El silencio es el testimonio de la gracia y la paciencia es el testimonio que la gracia está presente. La paciencia. La gracia de Jesucristo tiene la paciencia. Y si tú lees, por ejemplo, en Éxodo 34, 6, Números 14, 18, Nehemías 9, 17, Salmo 86, 15, Salmo 103, 8, Salmo 145, 8, Joel 2, 13, Jonás 4, 2 y Nahum 1, 3. ¿Sabes lo que vas a leer? Que el Señor está lleno de gracia y es lento para la ira. La paciencia es la presencia de la gracia. Dios el Padre tiene mucha paciencia con nosotros, porque Él sabe que la gracia de su Hijo Jesucristo está con nosotros. La paciencia está llena de fe. Cuando una persona tiene paciencia con otros, es porque tiene fe. Cuando una persona siempre está regañando y intenta de arreglar y transformar y manipular a todos los otros, es porque no hay ni una gota de gracia. Personas sin gracia siempre están regañando, son cansinos, te dan la lata, cansan. Pero cuando una persona está llena de la gracia, dice que Dios es tardo para la ira. ¿Por qué Dios es tardo para la ira? Porque Dios el Padre sabe que la gracia de su Hijo Jesucristo tiene el poder para cambiarnos. Por eso, querido oyente, quiero decirte, ten paciencia. Ten paciencia. Tú no tienes que corregir todo. ¿No te has dado cuenta, querida mujer, querido hombre, que hay personas que se están hartando de ti?
¿No te has dado cuenta que gente se está alejando de ti? ¿Por qué? Porque siempre eres cansino, cansina. Intentas corregir todo. Querido, gente se está alejando de ti. Porque cuando no hay gracia, no hay paciencia y no hay fe. Jesucristo entró a la casa de Zaqueo. ¿Le dijo algo? No. ¿Por qué? Porque Jesucristo sabía algo que luego nosotros hemos descubrido. ¿Sabes qué? Que es su presencia la que nos cambia. Es su presencia que nos lleva al arrepentimiento. Es su presencia que nos transforma. Es su presencia que nos quita la oscuridad. Queridos, la presencia de Jesucristo es la presencia de la gracia de Dios. Queridos, necesitamos desesperadamente, todos los días, gracia sobre gracia en nuestra vida. Y cuando la gracia está presente, hay paciencia. Pero pastor, mi esposo, ten paciencia. Pero mis hijos, ten paciencia. Porque la paciencia tiene fe. Si tienes fe, tienes paciencia, porque tú sabes, antes o después, toda mi familia va a cambiar. La desesperación es la señal que no hay mucha gracia presente. Por eso, querido oyente, así como Jesucristo entró a la casa de Zaqueo, ¿dijo algo? No. Tú no tienes que todo el tiempo corregir personas. Hazme un favor, querido oyente, por favor, deja de corregir a los otros. ¿No te das cuenta que se están hartando de ti? ¿No te das cuenta? El otro día en el gimnasio alguien me preguntó sobre esto y se lo expliqué. Y me dice, oye, ¿conoces tú a mi mujer? Mi mujer ha hablado contigo. Estás hablando de mi mujer. Y le dije, no, así somos todos nosotros. Cuando nos falta la paciencia, nos falta la fe, nos falta la gracia. Jesucristo entra a la casa de Zaqueo y no dice nada. ¿Cuántos criticones hay por ahí? Ay, Señor, cuántos criticones. Cuánta gente por internet, por Facebook, por Instagram, critica. Son tóxicos, son envenenosos. O doy un consejo. No mires esas chorradas. No lo mires. Vas a contaminar tu espíritu y tu alma. Esa gente está amargada, está podrida, la que siempre está corrigiendo a todos, o se cree tener derecho de corregir, o se cree. Queridos, el silencio es el testimonio que la fe, la gracia y la paciencia están presentes. ¿Sabías que muchas veces, hablando y corrigiendo, haces las cosas peor? ¿Cuántas veces cerramos la puerta del corazón cuando intentamos corregir lo que no nos corresponde? Tienes que tener silencio delante de tu familia, pero oración delante del Señor. Donde la gracia está presente, la corrección no es necesaria porque viene la transformación. Es la presencia de Jesucristo que trajo salvación a esa casa. Y dice la Biblia, hoy ha venido salvación a esta casa. Querido oyente, pídele a Jesucristo que venga con su gracia a tu familia. Querido oyente,
no se puede imaginar lo importante que es la gracia. No se puede imaginar lo importante que es la gracia de Jesucristo. La gracia de Jesucristo es impresionante, la importancia que tiene. Nadie puede ser salvo, puede ser santo, puede ser justo, puede ser transformado, puede ser protegido, a no ser por la gracia de Jesucristo. Y a mí me encantaría enviarte estos mensajes de la gracia, para que tú lo oigas. Porque entre nosotros cristianos hay mucha mezcla entre la obra religiosa, entre el legalismo, la ley. No estoy hablando de la ley de los judíos, sino la ley que cada uno se inventa. Cada uno se inventa su propia ley. En muchos lugares, en denominaciones, iglesias, se inventan sus propias leyes y hacen la vida imposible a la gente. Todo lugar, toda iglesia que no está bajo la gracia no es una iglesia, es una secta. Es una religión muerta. Solo por la gracia de Jesucristo, como dice Salmo 5, nos podemos acercar. Solo por su gracia podemos vivir